Este mundo tiene mucha sabiduría que darnos, pero la sabiduría que nos da el mundo no es una sabiduría a lo que Dios quiere que tengamos sabiduría. Ahora, primeramente quisiera hacer una pequeña diferencia o comparación entre conocimiento y sabiduría, porque ciertamente deberíamos de buscar el conocimiento de Dios y necesitamos ser más conocedores de la palabra, conocedores de lo que nos dice, de las doctrinas, de la enseñanza, de las historias bíblicas, pero no es lo mismo ser un conocedor que ser una persona sabia. Para ser sabios necesitamos conocer, pero no es el fin conocer, sino más bien el conocimiento es un medio que nos llega o nos lleva al fin de ser sabios, pero que eso también nos debe de llevar a buscar la gloria de Dios, no solamente ser sabios para vanagloria nuestra. El conocimiento es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos nosotros la sabiduría de Dios. Y pudiéramos recordar tal vez personas. Hay personas, o tal vez pudiéramos ser nosotros, ojalá, ¿verdad? Hay personas que pueden ser muy inteligentes, personas que tal vez manejan máquinas muy complicadas, muy sofisticadas, máquinas que requieren de mucha programación o de mucho cuidado, o que hacen programas, o que tienen empresas, o que son gerentes, personas que tienen títulos, que tienen muchas destrezas, pero pueden manejar todo eso, solamente que no pueden manejar su propia vida. Y tal vez hemos visto personas así, que son exitosos en el mundo, pero en su propia vida no son sabios. Y de acuerdo a este mundo sí son sabios, pero de acuerdo a Dios no son sabios. Ahora vamos a ver lo que dice aquí el versículo 13, que es donde iniciamos. Y nos habla de cuál es la verdadera sabiduría, o de cómo se debe demostrar la verdadera sabiduría. Dice, es una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, esa persona que dice que es sabio, o esa persona que realmente es sabio, ¿cómo debería demostrar la sabiduría? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la verdadera sabiduría se debe de demostrar. Y no se demuestra en los trabajos que hacemos o que tenemos o en las habilidades que pudiéramos hacer, sino más bien se demuestra, dice aquí la palabra de Dios, aquella persona que es sabia y entendida debería demostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. De manera que la verdadera sabiduría se demuestra en la conducta. Y no se trata de lo que decimos, sino se trata más bien de cómo vivimos. Porque aquí está él diciendo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pudiéramos decir mucho, y es lo que Santiago nos enseña también en otras ocasiones, ¿no? Que es mejor callar y escuchar que hablar mucho, y eso lo dice en el capítulo 1, y curiosamente Santiago en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, en los 5 capítulos habla de la lengua, del peligro que tenemos. La semana pasada vimos eso. Pero aquí, entonces, llegamos a la conclusión. No es solamente de hablar por hablar, sino más bien es de cómo vivimos. La sabiduría no es solamente conocimiento almacenado en la cabeza, sino más bien la verdadera sabiduría, y el que esté entendido lo mostrará en su vida por medio de una buena conducta, de su forma de vivir agradable delante de Dios. Y es así como Santiago, lo que él hace es como poner un reto, como diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras, a ver si puedes. Sabemos que no se puede. Y aquí le está diciendo, bueno, ¿quién es entendido? ¿Quién es sabio? Bueno, esa persona, entonces, ¿cómo debe de vivir si es sabio y si es entendido? Debería de vivir con una buena conducta. Tal vez afirmamos que somos sabios, ¿verdad? Pero actuamos con necedad. Tal vez podemos decir que somos sabios, o tal vez, y algo muy peligroso es que el mundo, o no el mundo pues, o sea, la gente de fuera de nuestro hogar nos pueda considerar sabios. Pero la pregunta, ¿cómo nos ven en nuestro hogar? ¿Cómo nos ven la persona con la que vivimos? Nuestro cónyuge, nuestros hijos. Tal vez el mundo sí respeta por ser sabiduría, pero es sabiduría humana. ¿Cuál es la conducta verdadera? La verdadera sabiduría se puede medir por el carácter de una persona y no por los conocimientos que tiene y no por las destrezas que llega a tener. Una persona que sabe mucho, pero su vida es desordenada, muy probablemente es una persona necia, porque la sabiduría conduce a la paz y conduce a la bondad.
Y eso lo vamos a ver al final de esta sección pequeña de Santiago. Dice que los frutos de justicia se siembran en paz para aquellos que hacen la paz. Habla de justicia y de paz, los que son verdaderamente sabios. ¿Cómo más se demuestra la sabiduría? En mansedumbre, porque dice aquí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El que es verdaderamente sabio da evidencia por su manera mansa de conducirse. Siempre digo esto, mansos, no mensos, ¿verdad? Porque a veces decimos, soy manso, pero somos mensos. No, hay que ser mansos. Y nuestra manera de vivir, de conducirnos, debería ser una manera mansa. Ahora, pero en aquí Gálatas 5, si recordamos, habla de lo que es el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dentro del fruto del Espíritu menciona mansedumbre. Mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. Y Jesucristo lo dijo él en Mateo 11:28. Vamos a ver este pasaje. Este sí quiero que lo leamos así textualmente como está en la Biblia, Mateo 11:28 y 29. Que muchas veces ponemos el énfasis en el 28 y el 29 ya no le ponemos mucha atención. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces hasta ahí llegamos con la invitación de Cristo. Venid a mí, dice Jesucristo, y yo los haré descansar. Pero después dice también, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí es un yugo, sí, y es una carga, sí, pero es un yugo fácil y una carga ligera. Siempre he dicho lo mismo, cuando a alguien se dice que el cristianismo es muy difícil y que es muy tedioso, es que algo está haciendo mal, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si lo estoy haciendo en mis fuerzas, obviamente va a ser, pero muy pesado e imposible. Pero si lo hacemos con Cristo Jesús, su yugo es fácil y ligera es su carga. A lo que voy es que él dice aquí, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre también se ha definido como el poder controlado. O sea, que puedes hacer las cosas, pero no las haces porque eres manso, porque no te gusta el pleito, no te gusta la pelea. Ahorita, antes de mencionar eso, quiero ver esto. La mansedumbre bíblica, no la que enseña el mundo, sino la bíblica, es fruto del Espíritu. No puede ser fabricada por nosotros mismos, y ese es el asunto. A veces nosotros decimos, yo sé que debo de ser manso, y lo fabricamos, y son frutos postizos de mentiras. Y yo digo, tengo que ser manso, y manso, y me aguanto, y todo lo estoy cargando y cargando hasta que llega el día en el que ya explotó todo el asunto, ¿no? La bomba explotó, o el costal se rompió, como quieran decirle, ya fue la gota que derramó el vaso, y ya no queremos nada con Dios, ni con el cristianismo, ni con la iglesia, ni con la familia, ni nada, porque fabricamos eso. Pero no es algo que se fabrica, es algo que Dios hace en nuestras vidas. Es un fruto que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, no es algo humano. Pero sí debemos de buscar de permanecer en Cristo Jesús. Si intentamos ser mansos por nosotros mismos, entonces estamos falsificando la vida cristiana. Un diccionario dice que la mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es decir, sí hay ira, sí hay molestia, hay enojo, pero estamos en control de todo eso. Modera la ira y los efectos desordenados. Y aquí Santiago usa una frase, sabia mansedumbre. Si regresamos a Santiago 3, el versículo 13, lo dice así: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Usa esa combinación perfecta, la sabiduría y la mansedumbre. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento, porque podemos conocer y usarlo para envanecernos, para presumir, para humillar, para denigrar. Eso no es. Y la mansedumbre
es el uso correcto del poder. Porque igual pudiéramos tener fuerza, poder o algunas posibilidades de hacer cosas y dañar a las personas, pero la mansedumbre es tener poder, saber cuándo usarlo y cuándo no. Esa es la mansedumbre. Y es lo que Santiago dice aquí, una sabia mansedumbre. Jesús dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando a él venían a arrestarlo y que vemos que ahí Pedro saca una pequeña espada y le corta la oreja a Malco, Jesús dice, detente, ¿no sabes que yo tengo el poder para pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles, es decir, miles de ángeles para que vengan y destrocen esto? Pero no lo hizo. Él tenía el poder, él solamente tenía que pedirlo y hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque es manso. Y así también nosotros, si tenemos poder y la capacidad de hacer un daño, deberíamos de mostrar la sabiduría y la mansedumbre. Como cuando David tuvo aquí a Saúl para matarlo, lo tuvo ahí cerquita de él, incluso le cortó un pedazo de su vestido para después decirle, mira, yo te pude matar, pero no te maté. Está mostrando su mansedumbre. Muy bien, entonces aquí nos dice que debemos de ser mansos. Versículos 14 y 17, vean cómo inicia el versículo 14, de aquí de Santiago 3. Pero, y el versículo 17 empieza también con la misma palabra, pero, es decir, del 14 al 16 habla de la sabiduría del mundo y del 17 al 18 habla de la sabiduría de Dios, de lo alto. Pero ese pero nos marca que está cambiando de tema, por eso es importante poner atención cuando leemos la Biblia y la estudiamos. Santiago está haciendo un contraste entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene en este mundo. Ahora pensemos primero en esto. La sabiduría de este mundo, versículos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué dice el 15? Leanlo, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Y el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, esa sección la vamos a ver así. Versículo 14, vemos las características de la sabiduría de este mundo. Versículo 15, vamos a ver el origen de la sabiduría del mundo. Y versículo 16, vamos a ver los resultados de la sabiduría de este mundo. Iniciamos en el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Cuál es la sabiduría del mundo? Aquella que se muestra con celos amargos. Y pues bien dicen los que han estudiado el comportamiento humano que los celos es una razón, es una expresión de nuestras inseguridades. No tenemos seguridad por nosotros, ni de lo que somos, ni lo que Dios ha hecho en nosotros, y por eso mostramos celo. Los celos amargos son ambiciones que tenemos, escondidas, no necesariamente malas, pero no están bien enfocadas. Y los celos son causa también del egoísmo. Pero aquí dice que son celos amargos, es decir, no solamente celos, sino un celo que hace daño. Una palabra que se usa últimamente más, tóxico, ¿va? Relaciones tóxicas, bueno, eso. Un celo tóxico, que hace daño a los demás, que te hace daño a ti y le hace daño a los demás, áspero, afilado, es algo cortante, eso es lo que dice aquí. Y cuando vemos, cuando salimos en el mundo, cuando estamos con las personas, ¿cuáles son los consejos que nos dan? Son consejos así, de amargura, son consejos llenos de veneno, ásperos, afilados, de inseguridades, de ambiciones, de egoísmo. Y a veces lo queremos traer también a nuestra vida cristiana y es cuando no va a funcionar el asunto. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, la contención, ¿a qué se refiere? A la rivalidad, a los problemas, a las disputas, agresividad que se hace para llevar a cabo nuestros propios intereses, la contención. Ese término se usaba en campañas políticas desde hace ya muchos años. De hecho, los griegos la usaban también para sus campañas políticas. Y ya nos acercamos, ¿no? Las próximas elecciones. Espero que no haya problemas con eso. Pero también los que tienen como que eso impregnado en su ser, saben lo que es una contención. Esto lleva ¿a qué? A la división.
Y eso es lo que ha llevado a muchas familias a la división, porque empiezan con celos amargos y después lo llevan a la contención. Muchas iglesias a la división lo mismo, empiezan con celos amargos y después viene la contención, vienen los propios intereses. Dice aquí el versículo: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Otras dos características. La siguiente es la jactancia. ¿Qué es la jactancia? Es el orgullo. Es la gloria de nosotros mismos, la gloria de sí mismo. Esas dos cosas tienen mucha aceptación en nuestro mundo. O sea, el mundo nos va a invitar a eso, a vivir orgullosos de nuestras cosas que tenemos o que hacemos o de nuestros logros. A la gloria de nosotros mismos y no a la gloria de Dios. Tiene la idea de ¿qué? De comparación y de superioridad. A eso es la jactancia. Porque nos jactamos cuando nos comparamos con otros y casi siempre nos comparamos con aquellos de los que sentimos que somos superiores. No digo que somos, sentimos que somos superiores. Casi nadie se compara con aquel con el que sabemos que pues, nos va a ganar. Que es mejor en nosotros en muchas cosas, no. Nos comparamos con el que es más débil que nosotros, lamentablemente. ¿Y eso qué es? Jactancia. Pero eso es como una escalera, empieza con celos, después la contienda y luego el orgullo, la jactancia. Y eso ha causado muchos problemas en todas las áreas de nuestra vida, la jactancia. Y al final dice, ni mintáis contra la verdad, el engaño. Esta es la sabiduría del mundo, nos enseña a tener celos, a contender, a luchar por nuestros propios intereses, a ser orgullosos y nos enseña también a engañar. Muchas veces cuando nos jactamos, estamos acompañados del engaño, de las palabras infladas, es decir, que le ponemos mucho en nuestra cosecha y ya no es la verdad, sino más bien es la verdad, pero aparte todo lo que yo le quiero agregar. Énfasis en cosas, pero ocultando lo que no nos beneficia. Hay veces que contamos nuestra propia versión de la historia, pero no contamos lo que sabemos donde nos equivocamos, donde hicimos nuestros propios errores. Y eso no lo contamos. ¿Qué es? Nos engañamos. Estamos engañándonos, mintiendo contra la verdad y nos engañamos a nosotros mismos. Así es como luce la sabiduría del mundo, aquella sabiduría que nos invita a ganar o a tener lo que queremos por medio de engaños, orgullo, celos y contiendas. Ahora, ¿cuál es el origen? Versículo 15. Dice, porque esta sabiduría, esa sabiduría que nos enseña a hacer eso, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahora usa una palabra muy arcaica, muy vieja que ya no usamos, esta palabra animal, aquí está escrito, ¿verdad? Terrenal, animal, diabólica. Cuando se refiere a animal es lo contrario a lo espiritual. Y de hecho en Corintios también usa esa palabra. Dice, tenemos cuerpo animal y tenemos cuerpo espiritual. Entonces, si alguien lo lee ahorita y que no tiene familiaridad con la Biblia, va a decir, ¿cómo que tengo cuerpo animal? Está bien que estoy así, pero no parece un animal realmente. Ya sea si están pues muy gordos o muy flacos, ¿no? A veces lombriz o lo que sea. Pero está hablando de lo contrario a lo espiritual. A eso se refiere con la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Ahora, con base en esto, vamos a ver Efesios 2, del 1 al 3. Vamos a buscar Efesios 2, del 1 al 3. Y nos habla de cuáles son nuestros enemigos. Muchos cristianos dicen que nuestros enemigos son tres: el mundo, la carne y el diablo. Y aquí en Efesios 2 puede estar esa enseñanza. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el enemigo, el Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí dice que estábamos muertos siguiendo la corriente de este mundo. ¿De dónde es la sabiduría? Bueno, es terrenal, sabiduría de este mundo, es nuestro enemigo. Sabiduría, lo contrario a lo espiritual, sabiduría animal, o es decir, de esta carne, de este cuerpo. Y la sabiduría dice que es una sabiduría diabólica. O sea, no es una sabiduría de Dios. Si no viene de Dios, pues viene de los demonios, viene del diablo.
De manera que si decimos, sí, yo así obtengo mi vida, así yo soy, así siempre he sido, celoso, enojón, peleonero, pero así me va bien, estamos exaltando la sabiduría que no es de Dios. Y deberíamos de meditar en esto. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Versículo 16. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención. Y aquí hay dos resultados, que también son la causa, pero se convierten en resultados también. Es como que lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Si soy celoso y tengo contención, ¿qué es lo que va a ser resultado después? Más celos y más contención. Y esta imagen, pues está como muy gráfica. Había un pastor que decía que cuando él se paraba a predicar, siempre había un hermano que estaba así. Me acordé cuando vi la imagen. Siempre había un hermano que estaba así, cuando estaba predicando, el hermano estaba así como que parecía que tenía celos y contención. Pero pues bueno, el pastor creo que nunca le dijo nada y pues ya no supe en qué quedó el asunto. Ahora, dice también, porque donde hay celos y contención, ya hablamos de los celos y la contención, dice que también donde hay esa sabiduría hay perturbación y toda obra perversa. Si dirigimos nuestra vida con esa sabiduría, la sabiduría de este mundo, nuestra vida va a ser guiada a donde hay perturbación y donde hay maldad, en otras palabras más sencillas. Perturbación y obra perversa. Ese tipo de sabiduría, ¿qué es lo que trae? Amargura, ira, resentimiento, divisiones, falta de amor, falta de comunión, falta de confianza. ¿Por qué? Porque no estamos siendo dirigidos por la sabiduría de Dios. Y pudiéramos pensar, bueno, ¿cómo andamos nosotros en nuestra casa? Pudiéramos empezar en nuestra casa, en nuestro hogar, en la iglesia también. Hay amargura, hay ira, resentimiento, hay división, falta de amor, falta de comunión, falta de confianza. ¿Confiamos en los demás? ¿O siempre pensamos, no, yo creo que el hermano tiene algo escondido por ahí? Deberíamos de vivir en confianza. Y esto, si vivimos así, va a producir confusión, va a producir inquietudes. Y dice aquí, un ambiente desagradable. Produce un ambiente desagradable cuando vivimos de esa manera. Cuando estamos tan acostumbrados a esa sabiduría del mundo, que no vemos que hay otra sabiduría, no vemos como que hay otra cosa mejor y pensamos, es que así es que así siempre ha sido. Y no es así, no es así como deberíamos de vivir nuestra vida. Hay familias que así crecieron, que así vieron siempre, no, pues es normal que mi papá le pegue a mi mamá y que mi mamá se vaya con tal persona y ya y se pierda 2-3 días y regrese, y es normal, y los niños crecen con esa mentalidad, es normal, porque ven que así también son sus tíos y que así también son los vecinos, y es normal. No pueden tener en su imagen una familia bien. Y hay personas que podemos ahora trasladarlo a la iglesia. Llegamos a una iglesia que está con resentimiento, divisiones, amargura, falta de amor, falta de comunión, falta de confianza, y decimos, es normal, así es. Bueno, es normal aquí, bueno, a la iglesia que hayan llegado, ¿verdad? Todas menos esta. Y lo digo pues tristemente con lamentablemente cierto sarcasmo, y lo hago en amor. Lo hago en amor realmente. Y pensamos, es que es normal. Es normal que seamos así, como que huraños y como que... No, es que tal vez hemos vivido bajo la sabiduría del mundo. Tal vez hemos vivido en contiendas, en celos, en pleitos, en divisiones. Y nos guiamos por eso y no vemos que hay una sabiduría más alta, que es la sabiduría de Dios. Y produce en nosotros confusión e inquietud y un ambiente desagradable, como que nada más voy... Llego tarde para no saludar, ya después de que se hayan saludado, y me voy antes de que salgan en la oración, fuga, porque no quiero verle la cara a los hermanos. Y no debe ser así. Y eso sucede lamentablemente porque nos dirigimos así y pensamos que así es y que así debería de ser. Pero, de aquí, recuerden que el pero cambia todo, o sea, aquí está un poquito desagradable el asunto, ¿no? Pero está la sabiduría de Dios. ¿Qué vamos a hacer con la sabiduría de Dios? Versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Imagínense, hermanos, que así sea nuestra vida en todas las áreas. Y aquí vemos igual las características, el origen y los resultados. Por aquí solamente son 2 versículos, entonces vamos a ver cuáles son las características. Y pudiéramos pensar en cada una, pero no lo vamos a ver. Quisiera que ustedes lo meditaran y que ustedes en su casa realmente pensaran en estos conceptos que ven aquí. Aquí vemos 4, para empezar, sí, vemos 4 conceptos aquí. Porque, como dije, quiero avanzarle a Santiago y pudiéramos ver cada una de esas características, pero también me gustaría que ustedes pensaran, ¿cómo luciría o cómo encuentro yo la sabiduría pura? Porque dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es una sabiduría que da Dios. Una sabiduría que no busca la maldad y el pecado. Es una sabiduría santa. Es una sabiduría que en lugar de buscar la contienda, ¿qué busca? La paz. Es una sabiduría pacífica. En vez de las divisiones y de las cosas desagradables, dice aquí, es una sabiduría amable. Ven que es todo lo contrario a lo que vimos aquí, a la sabiduría que es jactanciosa, es amable. Y es una sabiduría benigna. Que nuestra vida esté dirigida por ese tipo de sabiduría. Sabiduría pacífica, sabiduría pura, sabiduría amable y sabiduría benigna. Y dice más adelante, misericordiosa, fructífera, confiable y auténtica. Eso dice en la diapositiva, pero en la Biblia, vean cómo dice el versículo 17. Primeramente pura, eso es lo primero. Si no es pura, entonces lo demás ya no va a tener sentido. Primeramente pura, santa. Después pacífica. Después amable, benigna. Y ahora sí, llena de misericordia. En vez de querer discutir y pelear y juzgar, misericordia. Llena de buenos frutos. Fruto de justicia, fruto de buenas obras, fruto de labios, fruto del Espíritu, fruto de arrepentimiento, llena de buenas obras, buenos frutos, perdón, sin incertidumbre, es decir, confiable, que pudiéramos tener la confianza entre nosotros y sin hipocresía. O sea, a veces no tenemos confianza entre nosotros y pensamos, repito la idea que dije hace rato, que hay algo oculto, que hay algo que no se ha dicho, que hay algo, intenciones ahí guardadas, y no es así, o no debería ser así. Deberíamos de buscar esta sabiduría que es sin incertidumbre y que es una sabiduría verdadera, auténtica. La palabra dice sin hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Y la verdadera sabiduría viene de Dios. Santiago, curiosamente, también en el versículo 17 del capítulo 1 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios, de lo alto. Estos versículos también se los dejo para que ustedes, vamos a ver Proverbios 1, del 1 al 7. Solamente lo leemos y ustedes lo meditan en sus casas. Los Proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel. ¿Para qué están escritos los proverbios? ¿Para qué Dios nos dejó su palabra? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y aquí está el versículo 5. Oirá el sabio, ¿y qué va a hacer? Aumentará el saber. O sea, el sabio no se cansa. Él dice la Biblia que para él es un deleite la sabiduría y la inteligencia. No es como que hay otro estudio y hay otra vez que el discipulado y que esto y que aquello. No, para el sabio oye y su sabiduría aumenta. No es como aquel que dice, yo ya lo sé. Bueno, ahí ya no se va a aumentar tu sabiduría. ¿Ya lo sabes? Ahí se queda. Pero aquel que ya lo sabe, pero sigue aprendiendo más, dice la Biblia, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría
es el temor del Señor. Al contrario de los sabios, ¿qué dice? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La desprecian. Simple y sencillamente no la reciben, no la aceptan, la tienen como algo que ya saben, ya conocen, y la desprecian. Y pues no pueden recibir entonces la sabiduría de Dios. Proverbios 2, del 1 al 6. Hijo mío, y aquí está como un ruego de parte del escritor, pero a su hijo, pero también es de Dios a nosotros, ¿no? Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y aquí el versículo 2 me llama la atención. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Es como algo intencional. No es algo que naturalmente vamos a querer buscar la sabiduría. No. Nuestros oídos no les gusta la sabiduría porque somos personas pecadoras. Si está a nuestra disposición escuchar un chisme o escuchar una sabiduría, ¿a dónde somos más tentados a escuchar? El chisme. Es la verdad. El chisme, a ver qué pasó. ¿Quién se murió? ¿De qué se murió? ¿Y por qué se murió? ¿Verdad? Y andamos ahí. Pero en la sabiduría, no, eso no. Por eso dice la Biblia, haciendo estar atento tu oído. ¿Se acuerdan cuando le jalaban las orejas a sus hijos antes de que estuviera penado y prohibido eso? Órale, ponte aquí está la hoja. ¿Sí te hicieron eso, Omar? ¿No? ¿No te jalaban la oreja? Bueno, yo creo que era lo que le faltó, hermano. No es cierto, es broma, Omar, es broma. Entonces, a veces era lo que nos hacía falta, ¿no? Que nos jalaran la oreja para haciendo estar atento tu oído, porque el oído se quiere ir por otra cosa. Y deberíamos de hacer estar atento nuestro oído a la sabiduría. Inclinar nuestro corazón, en vez de inclinarlo a la maldad, inclinarlo a la prudencia. Y así, el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Primero Corintios 2:13. Ahí está escrita la cita. Pablo sabía esto y él se dedicó más bien a hablarle a los corintios, no de la sabiduría del mundo, sino de la sabiduría de Dios. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras, no está escrito pero se entiende, con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuáles fueron las palabras que enseña el Espíritu? Pues la palabra de Dios. Y terminamos con los resultados de la sabiduría. Ya vimos las características: pacífica, amable, fructífera, confiable, auténtica, misericordiosa y todo eso. Ya vimos la fuente, pues es Dios, es su palabra. No podemos decirle, Señor, dame sabiduría si no buscamos su palabra, porque para eso Dios nos ha dado su palabra. Sería una contradicción. Por eso la insistencia siempre de cada semana de que lean sus Biblias. Los resultados, versículo 18. Dice Santiago, perdón, es que estoy aquí en Corintios. Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, fruto de justicia y paz. ¿Hay paz en sus vidas? ¿Hay paz en sus familias? ¿O hay puro paz, paz, paz? A veces sí hay paz, hermano, todos los días se oye paz, 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 uno tras otro. No, de esa paz no me refiero a esa paz no debe de haber. Debería haber paz en nuestros hogares y debería haber paz en la iglesia también. Fruto de justicia y paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la sabiduría de Dios. Y vamos a ver estos versículos. De mi lado izquierdo, busquen Proverbios 16:16 y de mi lado derecho, Proverbios 19:20. Siempre me confundo porque soy zurdo y por eso quiero decir derecho cuando es izquierdo.
Proverbios 16, 16. ¿Qué dice? Ok, otra vez, dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y en otra, el Salmo 119, 72, mejor que millares de oro y plata es su palabra. ¿Realmente lo creemos o lo vivimos? ¿Qué tanto énfasis o qué tanta diligencia le ponemos a adquirir el oro preciado? Y yo no soy muy dado, si ya se han dado cuenta, casi nunca predico de que lleguen temprano ni nada de eso, ni no falten, casi no, porque digo, es algo que Dios tiene que hacer, pero tal vez es una buena oportunidad, ¿verdad? Pero nunca me gusta regañar a los que sí están. Entonces, ¿a ti qué te faltaste, hermano? A veces somos más dados a decir, me siento desanimado y lo que sea, y no voy a poder ir a la iglesia. Pero desanimado vas al trabajo, porque si no, no hay. No hay dinero. Y a veces por alguna pequeña molestia, sé que a veces sí estamos tirados en la cama, como a algunos nos ha pasado, y ahí no. Pero a veces que es una pequeña molestia mínima, no voy a la iglesia. Pero al trabajo, sí. Le decimos, no voy para sí ir al trabajo. O no leo la Biblia, vamos a dejar a un lado la reunión de la iglesia, que supone que debemos de saber eso, pero la Biblia, nuestra lectura diaria. Y ya estoy bien cansado. Pero si así cansado te dicen, oye, ven, te voy a pagar 500 pesos y vienes ahorita 15 minutos a hacerme una chamba aquí, 500 pesos te los doy. ¿Vamos aunque sean las 11 de la noche o decimos, no, ya me sobra el dinero? Yo creo que vamos. Y es como si Dios dijera, te voy a dar sabiduría, 15 minutos leyendo un pasaje. ¿Lo tomas o te vas a dormir? ¿Qué hacemos? Ay, Dios, tú conoces mi debilidad y nos dormimos. No debe ser así. No, es excusa, ¿verdad? Entonces, es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Y la inteligencia vale más que la plata. Pero tal vez lo leemos, pero no lo creemos. No lo creemos, porque si lo creyéramos, seríamos conocedores de la palabra. Todos. Proverbios 19, 20. ¿Qué dice, hermanos? Por favor. Muy bien, otra vez. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Cuando nos dan un consejo, ¿qué hacemos? ¿Lo recibimos? ¿Lo escuchamos? ¿O cerramos el oído? ¿O lo aceptamos? Nuestra tendencia, y por eso la Biblia nos habla directo, nuestra tendencia es que rechazar. Decir, no, lo rechazo. Tú no estás viviendo lo que yo vivo, tú no sabes lo que yo sé y tú eres más joven que yo o cualquier cosa, ¿no? No tienes el título que yo tengo, cualquier cosa, cualquier pretexto. Pero aquí dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Que tampoco nos gusta recibir la corrección. ¿Pero para qué? Para ser sabio en la vejez. Y nosotros elegimos cómo vamos a llegar a la vejez. Hay viejitos, que con todo respeto, ancianitos, que son muy necios y muy tercos, que nadie les gana, porque nunca aprendieron a ser sabios. Y hay otros viejitos que son muy sabios y que dan siempre buenos consejos y que saben por qué, porque ellos fueron hombres que aprendieron a escuchar el consejo y a recibir la corrección para poder llegar a esa posición. Vamos a ser viejitos a los cuales les dé gusto que nos visiten, o aquellos que no vayas con ese señor porque es muy amargo. Pero bueno, ojalá lleguemos a ser viejitos, ¿verdad? Yo digo eso, no sé si va a llegar. Terminamos ahora sí con Proverbios, bueno, todavía no, pero ya casi. Proverbios, aquí está, 13 al 18. Aquí nos dan las bendiciones de la sabiduría de Dios. ¿Queremos ser bienaventurados? Yo espero que sí. Hay ganancias. Tal vez no monetarias, tal vez habrá pérdidas monetarias, pero habrá ganancias eternas y ganancias
espirituales y ganancias de paz. A veces no tenemos paz en la casa porque buscamos y nos alejamos de la familia. Pero hay otra ganancia, mejor que la de la plata. Vamos a leerlo, dice. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Y ahí puse en ese color morado o magenta o no sé qué color sea, ese color, las bendiciones de llegar a ser sabios, bienaventuranza, ganancias, cosas que tienen un gran valor. Cuando habla de precioso, ya lo he dicho, habla de un alto precio, no habla de algo bonito, es algo que tiene mucho valor. Largura de días, riquezas y honra. Y la riqueza no es solamente monetaria, porque ¿qué dice la Biblia? Hay ricos que pretenden ser ricos, pero son pobres. Y hay pobres que son pobres, pero realmente están llenos de muchas riquezas. Ahí en Proverbios también lo dice. Caminos deleitosos. Paz. Otra vez, la sabiduría está muy ligada con la paz. Árbol de vida. Y hermanos, si hemos tenido cierta sabiduría, ¿ahora qué tenemos que hacer? Dice aquí, bienaventurados son los que la retienen. Ayer, que estaba compartiendo allá con los hermanos en Santa María, hablaba de que a veces llegamos a cierto conocimiento y decimos, ya lo sé, pero ya no lo repasamos. ¿Y qué pasa? Tal vez alguien aquí se sabía tal salmo, el salmo. Bueno, dígamelo ahorita, sí. No lo vamos a decir bien, ¿por qué? Porque no lo repasamos, no lo retuvimos. Necesitamos retenerlo. Porque a veces pensamos, ya lo tengo, ya me lo sé. Ahora hay que retenerlo, porque si no, se nos va. Y ahora sí, esta es la última. Si nuestras vidas personales, familiares, sociales o incluso nuestra vida en la iglesia está llena de celos, o tiene celos, amargura, contención, engaño y orgullo, y esa vida, no se piensen en su vida, si su vida es así, pues hermanos, díganme para orar por ustedes de una manera más intensa. Y si carecen de pureza, de paz, de amabilidad, carecen de frutos de misericordia, de confianza, tal vez, muy probablemente diría yo, es porque estamos llenos de la sabiduría de este mundo y vacíos de la sabiduría de Dios. Porque esas son las promesas que Dios nos ha dado. Y pues que Dios nos ayude a ser sabios en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en las labores y en los trabajos y en los estudios, sino en lo más importante, en la familia. Es algo que yo he tenido muy, muy presente. Desde antes, cuando estaba trabajando pues de la carrera que estudié, sí, fue mi papá que me dio consejos, ¿no? Me decía, tu familia es el primer lugar, tu familia. Y ahorita todavía otros pastores me dicen, tu primer lugar es tu familia. Porque en el trabajo, si tú te mueres, ¿qué pasa? Te consiguen a otro y ya, te lloran o no te lloran, a lo mejor qué bueno que se murió. Y ya, se consiguen a otro y ya se fue, se acabó. En tu trabajo eres completamente sustituible. Pero en tu familia no. Tu hija no puede tener otro papá. Y tu esposa no puede tener otro esposo. Bueno, sí, pero no igual. Bueno, yo no sé cómo sean los segundos matrimonios, pero no es igual, me imagino. Pero tu hija no puede tener otro papá. Y en la iglesia es igual. A mí me han dicho, la iglesia se puede conseguir otro pastor. O sea, tú no te mueras por la iglesia. Muérete por Dios, por tu familia, porque tu familia es el ciclo. No es el ciclo, es el círculo. El núcleo es la palabra que he buscado. Y hermanos, seamos sabios en nuestra familia también, en nuestra vida personal, más que en otras cosas.
y busquemos eso, para hacer luz, para hacer una luz que brille, porque a veces somos luces de esas luces que hasta son molestas, ¿no? No sé si han visto luces que mejor quiten esa luz porque ni alumbra y nomás está ahí molestando, no me deja dormir y nomás está ahí como que una lucecilla ahí sin chiste. A veces somos así también como cristianos, somos luz, pero no alumbramos porque no somos sabios, porque no tenemos una vida ordenada ni una familia que le dé honra a Dios. Entonces, que Dios nos ayude a todos a ser sabios, amigos. Muy bien. Dios les bendiga. Pónganse de pie para orar y terminar. Señor,